nuestra fe, calibrando nuestra fe. Vamos a orar. Padre amado, esta mañana, esta tarde estamos preparados para escucharte. Estamos aquí, Señor. Sabemos que hay cosas que pueden robar nuestra atención, nuestro dispositivo, el sonido, el ruido en la calle, pero también el ruido que puede haber en nuestra mente o en nuestro corazón. Pero te pedimos que todas estas cosas sean silenciadas para que tengamos la libertad de escuchar tu palabra. Señor, este tema que tú nos vas a hablar hoy a través de tu palabra es un tema de especial importancia en cada uno de nosotros. Así que ayúdanos a escuchar, ayúdanos, como dice el título de este mensaje, a calibrar nuestra fe para que nosotros podamos ser bendecidos a través de la obediencia de tu palabra. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Rápidamente le quiero pedir que me acompañe a Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 2, versos 1 al 3. Hebreos capítulo 2, versos 1 al 3. Y mientras les comento que voy a llevar este mensaje en la mayoría de sus versos en la Nueva Versión Internacional, así que si usted tiene otra versión no hay ningún problema. Inclusive el título en la Nueva Versión Internacional dice advertencia a prestar atención. Quiere decir que el autor de estos versos casi nos está invitando a que con marcatextos podamos subrayar y poner mucha atención en esto que vamos a leer. Y dice, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído. Diga conmigo, prestar más atención. No sea que perdamos el rumbo, porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió su justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y a los que la oyeron nos la confirmaron. Tenemos que prestar mucha atención en las cosas que nosotros hemos escuchado acerca de la palabra de Dios. Pero uno de los temas más importantes de todas las escrituras, uno de los temas más importantes hacia nosotros de manera práctica, tiene que ver con la fe. El tema de la fe es muy importante para nuestras vidas, para los que viven en Cristo. Es un fundamento inalterable en nuestra vida espiritual. Pero quiero hacerte una pregunta para que nos ayuden a hacer algunas reflexiones. ¿Qué pasa si nuestra fe no está bien cimentada? ¿Qué pasa si a lo largo de los días o de los años esa fe cambiara? ¿Qué ocurriría si esa fe se deslizara un poco de lo que las escrituras dicen de sí misma? Mire, estamos rodeados de personas que dicen que tienen fe. Hablan de la fe. Y nosotros como cristianos somos personas que también, yo soy una mujer de fe, yo soy un hombre de fe. Nosotros somos una comunidad de fe. Y es un término que se vuelve muy coloquial, que se vuelve muy cotidiano escuchar. Pero es necesario que revisemos si esa fe está calibrada con lo que dicen las escrituras. Porque hay quienes le tienen fe al crucetillo. Hay fe quien le tiene a una imagen. Hay quienes le tienen fe a una tradición. Hay quienes le tienen fe a alguna práctica. Hay quienes dicen, cree en ti y saldrás adelante, cree en ti y podrás hacer lo que tú quieras. Ese mensaje tan positivo se escucha muy bonito, pero ¿qué dice las escrituras acerca de ese tipo de fe? Esa fe en las personas, en las cosas, en los objetos, en el sol, en las estrellas. ¿Podrá esa fe salvar al pecador? ¿Podrá la fe
positiva y humanista, centrada en el hombre, traer salvación al hombre. Por eso es tan necesario que revisemos la fe. Es tan necesario que después de algunos días, después de algunas semanas, de algunos años, de alguna vida dentro de la iglesia, también hagamos un alto y revisemos cómo está nuestra fe. Porque podemos desenfocarnos y ahora ajustar nuestra fe, que antes estaba sobre el trono del Señor, hoy puede estar en otra cosa, en otra persona, en sí mismos. ¿Y sabe usted las consecuencias que esto traería si nuestra fe no está bien calibrada en el Señor? Qué terrible sería esto. Es por eso que tenemos que volver a revisar cada vez más esto. Cada vez que avanzamos, cada vez que vivimos un proceso, nuestra fe está siendo probada y tenemos que observar en qué nos estamos enfocando. Es que yo creo en mis hijos, es que yo creo en mis padres, es que yo creo en mi patrón, es que yo creo en que este gobierno, es que yo creo que en cuántas cosas estamos poniendo nuestra fe. En la carta a los Hebreos es una carta hermosa, porque si usted lee todo el Antiguo Testamento, no va a encontrar la palabra fe como tal. Usted puede encontrar la palabra creer, le creyeron, confiaron, esperaron, pero la palabra fe como tal en el Antiguo Testamento no la podemos hallar. De hecho, la palabra que se usa en el hebreo para hablar de fe está más enfocado a la lealtad y a la fidelidad y a la veracidad que a la fe en sí misma. Pero la carta a los Hebreos hace un puente, hace una referencia y toma del Antiguo Testamento y nos presenta cómo todos esos hombres vivieron la fe y en consecuencia actuaron. La fe de estos hombres fue demostrada, como nos habla Santiago, que una fe sin obras es una fe muerta. Y es interesante observar que por medio de esa fe algunos pudieron bendecir a sus generaciones. Algunos pudieron salir de su casa, de su clan, de la casa paterna. Algunos otros construyeron un arca. Algunos otros hicieron diferentes cosas. La fe los llevó a actuar de una manera extraordinaria. La misma carta a los Hebreos nos dice lo que es la fe, y dice: es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso lo hemos escuchado muchísimas veces, pero la necesidad de observar si está calibrada nuestra fe es si nosotros estamos esperando lo que Dios está aguardando para nosotros. Es como en tu cumpleaños ver la caja envuelta con papel de regalo y un moño. Y el papá está ahí expectando, diciendo: a ver si ese regalo le gusta a mi hijo o a mi hija. Y entonces el hijo está allí y dice: ¿será el celular que le pedí a mis papás? Y resulta que tal vez dentro de esa caja está un vestido hermoso, están unos tenis que ya le hacían falta al chico, pero hay dos expectativas distintas, hay dos pensamientos diferentes. ¿Y sabe lo que va a ocurrir cuando ese chico, esa chica abre ese regalo y se dé cuenta que no era el celular que estaba esperando? ¿Y será que no necesita ese vestido? ¿Y será que no necesita esos tenis? Pero muchas veces nosotros sentimos
como si Dios no estuviera cubriendo nuestras expectativas, porque a veces nuestra fe está mal calibrada en lo que dice la palabra, que es la fe. A veces esperamos algo de Dios y cuando obtenemos algo diferente, nosotros comenzamos a pensar: ¿acaso Dios no me escucha? ¿Acaso Dios no está al pendiente de mí? ¿Acaso Dios habrá entendido mal? ¿Acaso Dios no sabrá? Cuando nosotros sabemos que sus pensamientos son superiores a los nuestros. Y después de un tiempo nos damos cuenta y caemos en nuestro error y siempre terminamos diciendo, así como cuando los hijos maduran y dicen: ¿qué razón tenía papá? También cuando el cristiano crece y madura dice: ¿qué razón tenía Dios? Porque Él es fiel, porque Él es verdadero, porque Él es omnisciente. Todo lo conoce, todo lo tiene preparado, tiene un plan estratégico, pero por eso es necesario. Usted está esperando lo que Dios le está prometiendo. Usted está esperando en esas promesas. ¿O qué es lo que usted espera de Dios? ¿Nos pueden poner la primer diapositiva, por favor? La palabra fe en el Nuevo Testamento es la palabra griega pistis, que quiere decir, ¿qué dice allí en la pantalla? Ser persuadido. Cuando de bote pronto escuchamos esta palabra de persuasión, nosotros pudiéramos pensar que es algún pensamiento que nos obliga a pensar de igual forma, pero nada que ver, porque la palabra persuasión es conseguir con razones y argumentos que una persona actúe o piense de modo determinado. Eso es la palabra persuasión. ¿Sabe lo que hace Dios? Es que Él entra a nuestro sistema, Él entra a nuestra razón, Él entra a nuestra mente, entra a nuestro corazón y comienza a darnos argumentos, comienza a darnos razones que comienzan a transformar nuestro entendimiento. Así comienza a trabajar la fe. La fe se viene a producir a través de que nosotros escuchamos a Dios a través de su palabra. ¿Cuáles son esas razones? ¿Cuáles son esos argumentos? El evangelio son esas razones que hace que se genere en nosotros la fe, ese convencimiento, esa persuasión. Por eso aquel hombre le dice: por poco y me persuades. Nosotros tenemos que entender algo, que nosotros no podemos generar la fe en las personas. Nosotros no podemos obligar a las personas, a nuestros hijos. Muchas veces queremos obligarlos a la fe, pero la fe solamente puede ser producida por Dios. Entonces, ¿qué hago? Ya no le insisto, ya que se quede en la casa, no quiere venir a la iglesia. No, es Dios quien tiene que convencer, quien tiene que dar esos argumentos y esas razones a su corazón. Pero ¿cómo van a creer si ustedes no les predican? Nosotros tenemos la tarea, la comisión de nosotros predicarles, de nosotros mostrarles. Nosotros somos los medios para que las personas que nos rodean en nuestra familia, en nuestra comunidad, a través de nosotros escuchen las razones y los argumentos de Dios y sea Él quien los transforme de adentro hacia afuera. No podemos generarlo nosotros. No puede generarlo un café, una comida en tu casa, un pastel cada 8 días y decirle: es que yo te invito a comer, es que yo te voy a dar ropa, es que si necesitas dinero yo te lo doy, es que si necesitas que... Podemos hacer todas esas cosas, son buenos esfuerzos, estamos haciendo una siembra adecuada, pero quiero decirte que es muy posible que eso no genere la fe en las personas.
Porque lo único que puede producir una fe adecuada es la palabra, las razones y los argumentos de Dios. Por eso nos dice la palabra que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Eso es lo que nos dice Romanos capítulo 10, verso 17. Que la fe viene por el oír. ¿Y qué tenemos que oír? La palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, esos argumentos de Dios son los que van a persuadir nuestro corazón. Ahora, no tenemos a un Dios que se encime en nosotros y nos quiera convencer a la fuerza, sino es un Dios que nos tiene tanta paciencia, tanta paciencia. De manera personal le quiero decir que Dios estuvo argumentando y dando razones a este siervo inútil durante 7 años. 7 años. Gloria a Dios por las personas que estuvieron 7 años compartiéndome y orando por mí. Dios estuvo trabajando durante 7 años. A veces le decimos a una persona una semana y ya no quiere, ya que se aguante, ya. Si viene Cristo, ya chicharrón para esta persona. 7 años. Y yo sé que puede haber aquí algunos que dijeron: a mí desde niño y ahora soy grande. Puede ser que haya procesos aquí de 20 años, de 30 años, de toda una vida, que vivimos negando al Señor, aborreciendo lo que Él decía. Pero bendito Dios que nos convenció y que produjo esa fe que hoy nos hace disfrutar y gozar y estar en su presencia y poder levantar nuestras manos y decir: gloria a Dios en las alturas. Acompáñenme a la carta a los Romanos, capítulo 5, versos 1 al 5, por favor. ¿Cómo está tu fe? Dice así, 5 versículos que van a impactar nuestra concepción de la fe. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante diga conmigo fuerte, la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. ¿Se acuerdan que nos decía que prestemos atención? Pues aquí lo vuelve a reafirmar. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Qué gloriosa palabra. ¿Me puede poner la siguiente diapositiva, por favor? Quiero que usted observe estas cosas que la fe logran sostener. La fe tiene la capacidad, la fe en Cristo Jesús, no la fe en el té aquel, no la fe en mí, no la fe en la estampita que traigo aquí en la cartera. Es un decir, no la traigo. La fe en Cristo Jesús. La fe en que Él es el Hijo de Dios. La fe en que Él se hizo hombre. La fe en que murió en la cruz.
la fe que resucitó, la fe que está sentado a la diestra del Padre, la fe que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Esa fe nos justifica. Esa fe nos habla que estaremos delante de Dios. Y en aquellos libros vendrán registrados aquellas cosas que nosotros cometimos y seremos juzgados. Todos seremos juzgados, todos estaremos delante de Dios. Pero iglesia dirá, él debería de estar muerto, ella debería de estar muerta por sus delitos y pecados. Y nosotros tuviéramos la confianza de decir, pero hay alguien que ya murió por mí. Hay alguien que murió por mis delitos y por mis pecados, y es el Hijo de Dios a quien envió para perdón de los pecados del hombre. He sido justificado, pues amado, entra al gozo de tu Señor. Es esa fe que nos justifica. La palabra dice, terrible es caer en las manos de Dios. Porque Dios es bueno. Dios es amor. Pero Dios es un Dios justo y castiga el pecado y consume a las ciudades pecadoras, a las ciudades perversas, las consume con fuego. No, Él no se detiene, porque Él es verdadero, Él es justo, porque es parte de su santidad no tener comunión con el pecado, porque Él es santo. Pero iglesia, esa justificación nos da la capacidad de que entre Dios y nosotros haya paz. Que Dios no nos consuma, sino que Dios nos ha perdonado a través de su Hijo. Y ahora entre Dios y nosotros hay paz, hay amistad. Ahora podemos estar en total libertad con Dios. Sin temor alguno nos podemos acercar a Él, que es la tercera cosa que también sustenta la fe. La gracia que hemos recibido, el acceso a esa gracia. Dice otras versiones, el acceso a ese lugar inmerecido. Nos dice la palabra que podemos acercarnos a Él confiadamente. Esto también lo sustenta la fe. Usted se puede acercar confiadamente al Señor. Nos podemos acercar confiadamente al Señor. No tenemos que esperar 3 días para ver el ataúd de la reina. Así que nosotros podemos presentarnos con un corazón humilde y sincero, y Él nos responde porque nos ha dado de su gracia, nos ha dado acceso a su gracia. Porque un corazón arrepentido no lo desprecia el Señor. Aleluya. Amados, podemos estar confiados. Podemos caminar confiados. Podemos recibir un diagnóstico de muerte y podemos seguir confiados, porque sabemos que ni la vida, ni la muerte, ni el pecado, ni ninguna cosa puede separarnos del amor de Dios, porque eso lo sustenta nuestra fe. Podemos estar alegres. Puede haber una alegría. Sabemos que hay dificultades, pero la palabra nos dice que nosotros podemos dormir con lágrimas, pero en la mañana vendrá el gozo del Señor, porque su misericordia es nueva cada día. Es nuestro gozo. Se sustenta por la fe que Él ha puesto en nosotros, porque su verdad, sus argumentos han venido a través de alguien, sí, pero es la voz de Dios.
la que ha convencido a este pecador para que ahora este hombre, por medio del Señor Jesucristo, tenga acceso a esta gracia, a esta confianza, a esta esperanza, a esta libertad y a esta justificación. Y por último, la esperanza. Tenemos una esperanza. Recuerda que la fe es tener certeza en lo que esperamos. Tenemos una esperanza. Estos montes se pueden conmover. Este suelo puede romperse con un temblor, pueden venir guerras, pueden venir enemigos, pero nosotros sabemos cuál es el final de todas estas cosas, que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Sabemos que esto algún día llegará a su fin, como revisábamos hace unas semanas. Pero el trono de Dios permanece eternamente, y su gloria, a la cual hemos sido convidados y hemos sido herederos de esa gloria, allí nosotros esperamos en ello. Puede haber noticias desastrosas, pueden ocurrir eventos que no esperábamos, pero sí esperamos que el Señor venga por su iglesia y nos gozamos en ello. Pero, amados, esta fe también tiene que producir actos en cada uno de nosotros. Esta fe tiene que indicarnos que algo se está moviendo, algo se está transformando dentro de nosotros. Tenemos que mirarnos en el espejo y observar que hay una mujer de fe allí, pero no solamente de los labios, sino también del corazón, también de lo interno, también en la reacción, también en la respuesta, también en la prueba. Una persona de fe en la abundancia, pero una persona de fe también cuando los cielos se cierran. Tenemos que actuar entendidamente, porque es esa fe la que nos mueve. El profeta Miqueas, capítulo 7, verso 18. Y dice este profeta: ¿qué Dios hay como tú, que perdone la maldad y pase por alto el delito del remanente de su pueblo? No siempre estarás airado, porque tu mayor placer es amar. Quiero decir que esta fe que se practica también requiere que creas en ese Dios que perdona multitud de pecados, y que ese Dios que perdona ama a su pueblo, ama a su iglesia, se deleita en hacer misericordia, se deleita en perdonar. No puede ser que sigamos arrastrando aquella cobija. No puede ser que sigamos atados a aquellas circunstancias en el pasado que sí causaron vergüenza, que sí causan culpabilidad, pero que el Señor ha venido a perdonar. No podemos seguir caminando con ese yugo. Ese yugo, el Señor Jesucristo vino a podrirlo, vino a romperlo, vino a hacernos libres. Esa fe requiere que tú, el día de hoy, puedas sentirte perdonado. No por lo que yo digo, sino porque la palabra de Dios lo dice, que Él perdona nuestra maldad. ¿Qué te ata? ¿Qué argumento necesitas escuchar para sentirte perdonado? ¿Qué cosa falta que Dios te diga? Que Él te ha compartido de su gloria,
que Él te ha adoptado como su hijo, que Él te ha hecho heredero y te ha hecho partícipe de toda bendición que hay en los cielos. Usted sabe cómo un padre ama a sus hijos, porque todos tenemos un padre o porque tenemos algunos hijos, y sabe de ese amor. Y Dios nos ama como un padre a sus hijos, porque es el padre y nosotros somos sus hijos. Y usted sabe que ese amor es inalterable, el amor perfecto de Dios. Así que déjeme pedirle que cierre un momento sus ojos. Todavía no terminamos, pero quiero hacer esto antes de continuar. Señor amado, tú que escudriñas el corazón de cada uno de nosotros, sabes perfectamente, Dios, quién aquí está luchando con su vida pasada, quién sigue cargando con culpabilidad, quién sigue sintiéndose atado a aquel pasado. Pero Dios, derrama de tu perdón esa fe para creer que hemos sido perdonados, y que a partir de hoy, Dios amado, tú hagas una transformación en el pensamiento de esta persona, y a partir de hoy pueda caminar en libertad, en esa identidad de hijo, sabiendo que ha recibido esta gracia inmerecedora. Te lo ruego, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, también le quiero decir que en el libro de los Hechos, capítulo 13, versículos 38 al 39 dice: por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Por medio de Jesús es que somos perdonados de nuestros pecados. Sin embargo, la fe para el perdón, la fe que nos lleva al perdón, no solamente es una fe que se recibe, sino también es una fe que actúa para dar. Y es aquí donde se tiene que calibrar nuestra fe. Mateo capítulo 6, versos 14 al 15. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Así como la fe nos da la capacidad para creer que hemos sido perdonados, esa misma fe nos capacita para perdonar a quienes nos ofenden. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, esta fe también debe de generar esto. Esta fe tiene que movernos a esto, a perdonar a quienes nos ha ofendido. Es que no lo merece, nosotros tampoco lo merecíamos, por eso hemos recibido una gracia que no merecíamos. Es que mírelo, está todo enojado, se hace el ofendido. Pero fue él que tuvo la culpa, él empezó, él fue el que me dijo. ¿Sabes quién tomó la iniciativa en el cielo para que nosotros fuéramos perdonados? ¿Sabes quién nos amó primero para que nosotros fuéramos perdonados? ¿Sabes quién tomó la iniciativa para que nosotros fuéramos limpiados de nuestros pecados? Fue el Señor el que tomó la iniciativa. Cuando nosotros aquí en la tierra ofendimos a su nombre, le negamos,
Lo apedreamos, le escupimos, nos burlamos de Él, lo negamos tantas veces. Y Jesucristo, con ese amor perfecto, subió a la cruz y entregó su vida por nosotros. Gloria a su nombre. Eso es lo que hemos aprendido de Él. Esa es la fe que hemos recibido. Así que, iglesia, si hay alguno entre nosotros que está guardando algún rencor, que ha crecido una raíz de amargura, fíjese bien lo que dice la palabra. Esa misma fe que te hace creer que has sido perdonado, es esa misma fe que te tiene que mover a actuar, a perdonar a quien te ha ofendido. ¿O será una fe diferente? ¿O tienes un argumento diferente? ¿O es necesario que calibremos nuestra fe? Lucas capítulo 5, verso 5. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. La fe produce en nosotros obediencia. Esa fe que nos justifica, esa fe en la cual nosotros confiamos, esa fe que nos hace estar en paz con Dios, está produciendo obediencia. Hemos pescado toda la noche. Bueno, hemos echado las redes toda la noche, no hemos pescado nada. Lo he intentado todo, Señor. No respondes. Te has quedado en silencio, Señor. Llevo 7 años hablándole a Delfino y tú no respondes. ¿Hasta cuándo va a entregar su vida a ti este hombre? Y el Señor le dijo, pues echa la red hacia el otro lado. Pero es que en 7 años ya le dije de una manera, ya le dije de otra forma, ya hasta lo quería evangelizar con el Apocalipsis, Señor. Y esto es cierto. Me tuvieron que hasta hablar del lago de fuego y del crujir de dientes y ya medidas extremas conmigo. Pero ahora ve por el otro lado. Ahora vamos a trabajar por el otro lado. Es que tú no sabes, en 7 años, Señor, he bajado con mi hijo de aquí para allá. Le he dicho a mi hija tantas veces, es que miro a mis padres y les he insistido, Señor, ¿no lo has visto? ¿No te has dado cuenta? Si ahora me pides que vayamos por este lado. Pero esa fe nos hace obedecer. Esa fe nos hace ir una milla extra. Esa fe nos hace levantarnos y decir, Señor, pero en tu nombre te obedeceré. En tu nombre lo haré. En tu nombre me levantaré. En tu nombre, Señor, un round más. En tu nombre, Señor, volveré a orar. En tu nombre, Señor, volveré a servir. En tu nombre, Señor, volveré a predicar. En tu nombre, Señor, en tu nombre, porque esa fe produce en mí obediencia. Por la fe, Abraham, que recibió las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos, y así en sentido figurado recobró a Isaac de entre los muertos. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y Esaú, previendo lo que les esperaba en el futuro. La fe nos capacita a obedecer. Obedecemos porque confiamos en Dios. Por eso obedecemos. Si no estamos obedeciendo, es necesario que calibremos nuestra fe en la
que nos manda el Señor. Ahora te quiero decir un dato importante y que lo estaba recordando apenas anoche. Abraham fue llevado de Ur de los Caldeos, del sur de Mesopotamia hacia el norte de Asiria, hacia Aram. Durante todo este recorrido, es decir, durante toda su vida, tuvo contacto con pueblos que tenían dioses, y estos dioses, ¿saben lo que hacían? Sacrificaban a sus hijos por una cosecha, por la fertilidad de sus tierras o de sus ganados, y ofrecían a sus hijos en sacrificio. Si usted se pregunta por qué Abraham obedeció tan rápido, es porque él lo había visto en los otros pueblos. Pero Dios, escuche esto, Dios estaba enseñándole algo a Abraham y a Isaac y a nosotros. Porque cuando Dios envió a su ángel a decirle a Abraham que no tocara a su hijo, le estaba mostrando que él no es un Dios como los demás dioses con D minúscula. Él no es como los dioses de Caldeos, Él no es como los dioses de Aram. Es el Dios de los cielos, el que ha creado todas las cosas, es el que vive y reina, y su trono está por encima de todos los demás gobiernos, príncipes, naciones y potestades, porque Él es el Señor. Es la primera cosa que le estaba mostrando. No, yo no soy igual a aquellos dioses. No lo mates, no lo sacrifiques. Quería ver tu obediencia, porque tu fe debe de producir obediencia. Isaac, quiero que te des cuenta de una cosa, que aquí en el monte Moriah damos por terminado este asunto. Hasta aquí los hombres de mi pueblo dejarán de sacrificar a sus hijos, a los que yo estoy llamando a través de tu padre, de la nación que yo voy a levantar. Hasta aquí. Hoy es diferente. Hoy contigo será diferente, y serán benditas las naciones por esa promesa que di a tu padre. Y una tercera cosa, ¿sabe? Ese monte, ese lugar donde Abraham llevó a Isaac a sacrificar a su hijo, ¿sabe dónde es el monte Moriah? Allí está edificado el templo de Jerusalén. Bueno, allí estuvo edificado el templo de Jerusalén. Wow. ¿Cuántos años pasaron? El Señor quiere mirar esa obediencia, quiere trabajar en nosotros nuestra obediencia. Una oveja se caracteriza por la obediencia. Te pregunto, ¿nosotros nos caracterizamos por la obediencia a Dios? ¿O tenemos que calibrar nuestra fe? Fe para pedir. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir una cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Diga conmigo, todo lo que hace. Una persona que su fe no está calibrada correctamente en la voluntad del Señor es una persona inconstante en todo lo que hace. Un día quiere estudiar esto, al otro día quiere estudiar al otro día dice ya no voy a estudiar, al otro día ya se quiere ir a Estados Unidos, al otro día ya se quiere meter a la marina, al otro día ya. Jóvenes, necesitas ser un hombre y una mujer de fe. Tu fe tiene que estar calibrada.
No solamente nos dice la palabra que es inconstante en las cosas espirituales, eres inconstante en la oración, eres inconstante en el servicio, eres inconstante en congregarte. No, nos dice la palabra que una persona que su fe duda, se mueve para todos lados y es inconstante en todas las cosas. Si tu vida está llena de inconstancias, es necesario que revises tu fe. Un día dices una cosa, un día andas para acá, otro día andas para allá, otro día. Revisa tu fe. Revisa que estás moviéndote en obediencia al Señor. Si es Dios el que te lleva de allá para acá, pero si es Dios, ten paz. Pero si no ha sido Dios y te has movido a causa de las circunstancias, es delicado y puedes tener un asunto en la fe. Y es necesario que tu fe sea calibrada. ¿Por qué dudamos? Porque hay una fe que está raquítica. Necesita escuchar más a Dios. Necesita más argumentos de Dios. Dijo Jesús: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Mateo 14, versos 21 al 31. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús, pero al sentir el viento fuerte, recuerda que dice que los vientos los llevan como ola para allá y para acá, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Gritó entonces: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué hay duda en nosotros? Amados, nuestro Señor Jesucristo está sobre las aguas. Él está allí con nosotros. Él nos está llamando. ¿Cuántos están dispuestos a decirle: Señor, aquí estoy? Y por último, la fe que espera. La fe que perdona. La fe que obedece. La fe que pide. Y la fe que espera. Jeremías capítulo 14, verso 19 al 22. ¿Has rechazado por completo a Judá? ¿Detestas a Sión? A veces estas preguntas se las hacemos a Dios. ¿Por qué nos has herido de tal modo que ya no tenemos remedio? Esperábamos tiempos de paz, pero nada bueno hemos recibido. Esperábamos tiempo de salud, pero solo nos llegó el terror. Reconocemos, Señor, nuestra maldad y la iniquidad de nuestros padres. Hemos pecado contra ti. En razón de tu nombre, no nos desprecies, no deshonres tu trono glorioso. Acuérdate de tu pacto con nosotros, no lo quebrantes. ¿Acaso hay entre los ídolos falsos alguno que pueda hacer llover? Señor y Dios nuestro, ¿acaso no eres tú y no el cielo mismo el que manda los aguaceros? Tú has hecho todas estas cosas, por eso esperamos en ti. Hay una lucha en el profeta, una lucha pesada. Ve cómo su nación se está cayendo a pedazos. Ve cómo los hombres y mujeres están sufriendo, están padeciendo. Señor, ¿ya te olvidaste de nosotros? Pero hace una reflexión Jeremías y recuerda su pecado. Recuerda que no tiene la capacidad
la nación de Israel de reclamarle a Dios. Pero nosotros muchas veces sí tenemos esa capacidad para reclamarle. ¿Y sabe por qué? Porque olvidamos que somos pecadores. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué, Señor? El Señor nos recordaría, pero Él llevó nuestros pecados al fondo del mar. Pero Señor, ¿sabes qué? Esperaremos en ti. Esa fe nos hace esperar en el Señor. Miqueas capítulo 7, versos 7 al 9, por favor, y si se pueden poner de pie. Y quiero pedirle a alguien de alabanza si nos ayuda. Miqueas capítulo 7, versos 7 al 9. Dime, iglesia, si necesitamos calibrar nuestra fe. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Esto es lo que dice la palabra del Señor. Esta no es una frase que yo haya escrito, es lo que Él mandó a decir a su profeta. Y es necesario que nosotros crezcamos en la fe por el oír de su palabra. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Enemiga mía, no te alegres de mi maldad. Caí, pero he de levantarme. Vivo en tinieblas, pero el Señor es mi luz. He pecado contra el Señor, así que soportaré su furia hasta que Él juzgue mi causa y me haga justicia. Entonces me sacará a la luz y gozaré de su salvación. Quiero recordarte que la fe no solamente es algo que nosotros podamos decirle a las personas cuando nos preguntan, ¿y tú en qué crees? Sino que es algo que tiene que volverse parte de nuestra vida. Nosotros tenemos que confesar nuestra fe a través de nuestros actos, a través de las pruebas que enfrentamos, a través de lo que decimos y de lo que pensamos. Allí está presente nuestra fe. Esa fe es la que nos hace creer que hemos sido perdonados. ¿Cuántos confiesan aquí que han sido perdonados por Dios? Pues esas mismas manos levantadas tienen la capacidad de vivir su fe perdonando a quienes les ofenden. Señor, si hemos resistido ese perdón, te pedimos perdón. Si nos hemos llenado de rencor, te pedimos perdón. Señor, si no hemos soltado aquella raíz de amargura y estamos sujetados a ella, te pedimos perdón. Padre amado, vivir en la fe es vivir en obediencia a ti, ser movidos por la obediencia a ti, mi Dios, la obediencia en tu palabra. Nosotros tenemos muchos argumentos, Dios. Nosotros tenemos muchas justificaciones. Nosotros podemos decir tantas cosas, amado Padre, pero si no hemos obedecido a tu voluntad, te pedimos perdón. Y ayúdanos a vivir en obediencia. Lo que tú mandas,
lo que tú dices, en el momento en que tú lo dices, Señor, que seamos movidos a ejecutarlo con gozo y con libertad para honrar tu nombre. Señor amado, te pedimos en el nombre de Jesús que si hemos pedido dudando, si hemos caído en la duda cuando venimos a tu trono y ahí dudamos, Dios, que tu palabra produzca fe, sabiendo que tenemos a un Dios que nos escucha y que no nos ha desamparado, que nunca nos ha dejado y que ha respondido a su tiempo de manera abundante en todas las cosas. Padre precioso, te pedimos para que esperemos. Señor, nuestro corazón pecador desespera como lo hizo Saúl. Nos gana muchas veces nuestra carne, nos gana muchas veces nuestra angustia, nos gana muchas veces la impaciencia, pero que la fe en ti nos haga recordar que en ti podemos esperar seguros, que no hay ningún otro lugar más precioso como tu presencia. Señor, que tu palabra siga produciendo fe, una fe firme, una fe saludable, una fe madura, una fe confiada en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, amado Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor.